Muy buenas a todo el mundo. Estoy aquí en una conexión un poco rara para este videoblog, pero espero que os acostumbréis, ¿vale? Básicamente estoy a punto de entrevistar al gran cineasta Dani Zarandieta, que actualmente está aquí... Bueno, ¿estás en Sevilla o dónde estás exactamente? Ayer en Madrid, hoy en Sevilla, la semana que viene en Barcelona. ¿Estás en Varna la semana que viene? La semana que viene estoy en Barna, así que ya nos Mm, veremos por ahí. muy bien, qué bueno. Pues básicamente Dani Zarandieta es uno de tantos emprendedores del cine español que ha decidido poner puertas afuera, ¿no? Coger las maletas e irse a Estados Unidos, a hacer las Américas, como dirían. Y básicamente has estado un tiempo afincado en Nueva York y ahora Sí. actualmente ya estás viviendo y trabajando en Los Ángeles, así que peldañito a peldañito vas subiendo. Eh, Como podéis ver al fondo de su habitación tiene un póster de la película Encontrados en Nueva York, que por cierto podéis ver por un modiquísimo precio en Filmin, o sea, os animo mucho a que la veáis, es una muy buena película. Hubo uno de los comentarios que recibí en mi videoblog que era: ¿cómo puedo acceder a productores de Hollywood? Tengo muchas ideas y me gustaría poder acceder a productores de Hollywood. Yo la respuesta que le di básicamente fue que empezara haciendo cosas con sus coleguillas y que empezara trabajando de forma más humilde, digamos, ¿no? Con unos objetivos más bajos y poco a poco que fuera cagándola y mejorando poco a poco sobre el terreno y que luego hiciera ya con un poco de experiencia a sus espaldas, que hiciera algo en su país que pudiera ser destacable, pues una peliculilla o una webserie o algo, pero que sea algo, como decírtelo, un proyecto llevable, pero que pueda ayudarle a destacar, pero en su país, digamos, ¿no? Porque luego eso ya le puede abrir puertas según como en otros países. No sé qué opinas tú, porque tú estás literalmente en Hollywood ahora mismo. sí, bueno, o sea, la respuesta que tú le diste me parece que es la más acertada. Yo, o sea, creo que existe una desvirtualización de la realidad acerca de la gente que está intentando lo que está empezando y demás con el acceso real a las posibilidades más extremas. Es decir, llegar a Hollywood a día de hoy es, no lo sé, es como la comparativa podría ser como querer ser el mejor chef del mundo y preguntarte dónde puedo acceder al tipo con más dinero para que me permita ser el mejor chef del mundo. Hombre, pues tienes que cocinar mucho para llegar a ser el mejor chef del mundo. No, te decía que el mejor consejo creo que es el que tú mismo das, es decir, el que hay que equivocarse mucho, hay que hacer mucho, hay que pasar por todos los estadios que tiene cualquier tipo de profesión, no solamente la nuestra, hasta llegar a una cota tan alta y tan, en cierto modo, efímera como es los productores de Hollywood, por decirlo de alguna manera. Es cierto que estando en Los Ángeles y estando allí en lo que es la cuna del cine americano o de la industria americana, todo está como que mucho más, se siente un poquito más cercano, lo cual no significa que realmente sea así. Es decir, tienes a tu alrededor, todo el mundo respira y trabaja acerca del cine, o televisión, o series de televisión y demás, y todo el mundo tiene de alguna u otra manera algún tipo de contacto. Es decir, ya sea trabajando en Paramount o en Warner o rodando pilotos para Fox o cualquier cosa de esa. Entonces, la realidad con respecto al acceso es que eso no está ahí. Es decir, tú no puedes llegar a Paramount y decir, oye, mira, tengo un guión que quiero que se lea el jefe de Paramount. Eso no va a pasar. El jefe de Paramount se podría reunir contigo dentro de 10 años cuando tú ya te hayas convertido en la pera limonera y hayas llamado a todas las puertas del mundo y ganado Sundance 2 veces y te hayas convertido en el referente de Variety, por ejemplo. Creo que las cotas de cada uno no deberían, eso ya es una cuestión propia de cada persona, pero no deberían estar tan desvirtualizadas. Es decir, quiero al mejor productor de Hollywood para hacer mi película. Hombre, pues eso va a ser complicado que pase. Puedes intentar hacer tu película de la mejor manera posible, respetando todos los cánones de la industria, y a lo mejor dentro de X tiempo, pues tienes mucha suerte y se alinean los planetas, porque al final esto es estar en el sitio adecuado en el momento oportuno y acaba pasando. Pero la base es tienes que equivocarte mucho, tienes que rodar mucho, tienes que tener la capacidad de no decaer, que eso es lo más sacrificado de todo. Es una carrera de fondo, pero de fondo, fondo, fondo. Es decir, Fondo, ¿eh? de estas carreras en las que no ven la línea de meta nunca, pues ese tipo de carreras.
yo creo también es cierto que, por no ser injustos, a día de hoy en la sociedad actual creo que hay muy pocas profesiones donde el alcanzar un objetivo no sea una carrera de fondo, fondo, fondo. Es decir, está todo mucho más complicado, el acceso a las posibilidades se ha diversificado, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo se ha globalizado, lo cual no es tan bueno. Porque hace un tiempo, no sé, te diría, podría decir hace 10 15 años, no rodaba todo el mundo. A día de hoy todo el mundo tiene un iPhone con el que puede rodar lo que le da la gana y eso al final puedes acabar convirtiéndote no sé, en un youtuber, una cuestión de estas de tener una posibilidad de difusión que anteriormente no se tenía. Hace 15 años nadie pensaba en Internet como una posible plataforma para difundir sus trabajos. Lo cual está bien en ciertos aspectos, pero lo cual también difumina mucho la posibilidad de que alguien te quiera ver a ti, porque hay tanta gente haciendo cosas que es muy complicado llegar a eso. Entonces, es cierto que la paciencia y la resistencia, más que la paciencia, es una cuestión de te van a dar muchos palos. Y te los vas a dar todo tú mismo, lo cual está de puta madre. Y al final la persona que más va a apostar por ti eres tú mismo. Entonces, es también una cuestión de si tienes la mentalidad suficiente como para saber que, oye, esto te va a costar, esto va a ser duro, y a lo mejor de 10 cortos que ruedas, uno te sale regular. Es decir, el resto son todo bazofia, pero uno te sale regular, lo suficientemente regular como para tú decir, oye, pues lo mismo, este sí se lo puedo enseñar a alguien. Y eso es una cosa que a día de hoy nadie se puede saltar. Y es cierto que con todo el tema de las redes sociales hay una necesidad de inmediatez, de quiero hacer algo, quiero ponerlo y quiero que la gente me alabe. Y hay que tener en cuenta que eso, en una situación normal, te puede conllevar años. Es decir, de hacer algo a hacerlo bien, eso puede conllevarte años. Y después de hacerlo bien y que alguien te alabe, te puede llevar otro tiempo. ¿Qué diferencias verías entre la industria estadounidense, industria audiovisual y de cine, y la industria iberoamericana, por así decirlo? Estados Hombre, Unidos. creo que en Iberoamérica, por ejemplo, se están haciendo muchísimas cosas muy bien en comparación a las que, por ejemplo, creo que también es verdad que yo llevo un tiempo fuera, que se están haciendo mejor de las que se están haciendo aquí en España. Creo que hay una intencionalidad de asentamiento profesional y productivo, de una defensa a ultranza de una industria cinematográfica como la colombiana, que tiene unos fondos propios de producción sin tener que depender del Estado, como México, que tiene unas ventajas de incentivos fiscales que ayuda a llevar rodajes muchísimos, no solamente por la cercanía de que Estados Unidos esté cerca, o sea, de que esté al otro lado de la frontera, sino que literalmente les sale muy bien fiscalmente irse a rodar. A muchos de los productores americanos les sale estadounidenses, les sale muy rentable irse a México. Entonces se están haciendo una serie de campañas desde el punto de vista institucional, pero sobre todo desde la misma industria iberoamericana. Argentina tiene unos directores y unos narradores que son auténticamente o sea, fuera de serie. O sea, tanto es así que por ejemplo, Campanella está dirigiendo episodios en Hollywood. Es decir, es una cuestión que se han hecho cosas muy bien. Es decir, Iberoamérica está apostando muy bien por una creación en determinados países de una industria real cinematográfica. O sea, la industria colombiana, la industria, como tú mismo decías, en Chile, México es ahora mismo casi un referente, y Argentina tiene un camino iniciado desde hace unos cuantos de años ya, de hace más de una década, de una apuesta real por la creación cinematográfica propia, en la que hay una defensa a ultranza de lo que ellos tienen. En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde yo estoy más tiempo, donde tengo más cercanía ahora mismo, sí notas la diferencia de que no hay, como decirlo de alguna manera, en España se intenta rodar bien, pero ruedan bien unos pocos. En España, en Estados Unidos, es raro el que no rueda en buenas condiciones. Es la diferencia. En Estados Unidos, hacer cine y televisión es una profesión, no es una cosa que le gusta a unos cuantos y que, bueno, pues como tenemos amigos lo rodamos y a ver qué tal sale. No, allí tú quieres rodar y un día de rodaje lo estás pagando a todo el mundo. En Estados Unidos
tienes la posibilidad de acceder a una serie de plataformas que casi semanalmente te están ofreciendo posibilidades para exponer tu guión o exponer tu cortometraje, o ir a charlas de directores de fotografías premiados en Oscars, o ir a charlas de directores de sindicatos. Pero todo esto pagando, también hay que decirlo. Claro, es decir, hay una serie de aspectos que, o de plataformas, y yo creo que están bien que sean pagando, porque ya de por sí discrimina el hecho de coger y decir, vamos a ver, si tú tienes un proyecto en el que has invertido una cierta cantidad de dinero, en tu parte del presupuesto has tenido que hacer una parte para decir, oye, esto es para la distribución, o esto es para la exhibición de festivales, o esto es para la llevada del proyecto a determinados mercados. Eso ya hace que tu proyecto tenga unas posibilidades desde el inicio, desde el momento que te lo planteas. Tú dices, en mi hoja presupuestaria voy a tener que hacer una parte que tiene que ver con distribución y comercialización de la película, el cortometraje o lo que sea que tengas en mano. Eso te permite, pues, bueno, no te garantiza las posibilidades, pero sí te permite tener un acceso a una serie de escenarios donde tu proyecto puede alcanzar una reunión con cierta gente importante, o que lo vea cierta gente de peso, o que esté en festivales importantes, o que tengan la capacidad de acudir a ciertas reuniones con cierta gente. Entonces, esa profesionalización que hay ya y que la ha habido siempre, o desde que prácticamente lo iniciaron en Estados Unidos, es el gran salto en comparación que yo personalmente veo con España. También te digo que yo llevo mucho tiempo sin acudir aquí, como dice, al mercado español, y no sé exactamente la situación en la que está. Si yo ayer hablaba con un amigo mío de si me guío por Facebook, todos mis amigos en España están rodando. Es decir, la situación del cine español según las redes sociales es la pera limonera, pero claro, luego ves cómo son cada uno de esos proyectos y te das cuenta de que, hombre, pues la gente o no se cobra, o se rueda en condiciones que no es la defensa real que se tiene que hacer de un proyecto, porque yo lo veo de una manera muy simple, compañero. Yo creo que si tú quieres hacer un proyecto que te genere muchos beneficios, no hablo económicos, hablo de beneficios profesionales, de la posibilidad de acceder a gente importante, o a la posibilidad de realizar otro proyecto, después de otro proyecto, después de otro proyecto, eso es un objetivo tremendamente importante, tremendamente complicado y tremendamente casi quimérico. Pues entonces tu proyecto, desde el origen, tiene que tener la base de ser importante, tiene que ser algo bien hecho, tiene que ser algo bien trabajado y casi quimérico de alcanzar. Porque es muy raro, ha pasado, pero es muy raro que alguien con un iPhone y un colega con un sonido se ponga con algo de sonido, se vayan a grabar y eso acabe convertido en la pera limonera. O sea, hace pues 20 años la gente ha hablado de un proyecto que se llamaba el proyecto de Revolución de Blair, como si, oye, esto lo han rodado entre dos amigos. Era mentira, eso era una estrategia de distribución. Eso estaba hecho por una productora que a día de hoy es de las más importantes del cine de terror, pero que ya en su momento no era desconocida. Era Lionsgate, de hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, no es, oye, es que han sido tres amigos, hemos encontrado una cinta de tres amigos de Sonido del Bosque. No, eso no son tres amigos, son tres actores, y es una producción que estaba medida desde el inicio para hacerse de esa manera. Si tú desde el inicio no te planteas que tu proyecto va a estar cuidado, trabajado, mimado, financiado, el resultado no va a ser el mismo que si lo hace desde esa plataforma. Yo creo que muchas veces la fastidiamos porque no calculamos una partida para distribución en el presupuesto. Más o menos, ¿qué consejo darías a un cineasta que está empezando? Más o menos, ¿cuánto por ciento de la financiación debería ser distribución? Pues mira, depende también mucho de la planificación que tú hagas. Yo creo que el mayor exponente de un proyecto cinematográfico, narrativo o televisivo viene siempre planteado por tú desde el inicio tienes que saber cómo es la película, qué es lo que quieres hacer con ella, qué pretensiones tienes. Es decir, tú desde el día 1 en el que el proyecto tiene luz verde tienes ya que tener un plan hecho en tu cabeza de cómo es la película, qué público busca, qué posibilidades reales voy a tener. Y a partir de ahí, con ese plan, tú empiezas a establecer todo, es decir, desde el casting hasta lo que va a ser el presupuesto total de rodaje, la preproducción, la postproducción, quién vas a querer que te haga la música, todo ese tipo tiene que estar. Es decir, nuestra profesión viene mucho marcado por el hecho de
decía Alfred Hitchcock que a él los rodajes le aburrían porque él antes de rodar ya había visto la película como que 20 veces. Entonces para él rodar era aburrido porque él ya sabía cómo iba a ser la película. ¿Por qué? Porque mucho antes de empezar a rodar tú ya sabes pues prácticamente todo. Es decir, o debes. Vamos a dejarlo en debes. Entonces, en función de esa planificación, es decir, de pues meses y meses y meses de trabajo para plantearte realmente cuándo va a empezar el proyecto y cuándo va a terminar el proyecto, es decir, empieza el día en que nos pongamos a preproducir y terminará el último día en el que esté el Blu-ray en las estanterías de la FNAC, por ejemplo, lo ponemos poner. Toda esa planificación es la que te lleva a ti a hacer en teoría, una destinación real de cómo va a ser el presupuesto de tu película, de tu proyecto. Sí es verdad que yo siempre a todo el mundo le digo lo mismo, te vas a poner a escribir un corto, te vas a poner tal, y cuando lo escribes te parece la pera limonera y lo quieres hacer, no pierdas de vista que lo más importante, y esto no es mi punto de vista, pero no es moco de pavo, ya no es hacerlo. Lo más importante es que lo enseñes. Eso es lo más importante. Es decir, porque de nada sirve hacerlo si luego no lo ve ni Cristo. Claro. Y eso requiere un tiempo y requiere un dinero. Y requiere un dinero. Como decían, no me acuerdo quién, pero siempre digo la misma frase, un libro no es un libro hasta que no lo lee la gente. Que tú escribas 300 páginas y la guardes en tu estantería, eso no lo hace un libro. Pues esto es igual, es decir, un corto, una película no lo es hasta que no se lo enseñas a la gente. Yo, en todos los proyectos que he hecho, las estimaciones que siempre he barajado en cuestión de porcentajes del presupuesto total destinado a publicidad, promoción, festivales, mercadeo, es decir, el hecho de llevarte tu proyecto contigo a determinadas plataformas y mercados internacionales de coproducción y demás, yo eso siempre lo he barajado en alrededor pues de entre un 20 y un 25% de lo que realmente estás contando, es decir, es mucha cantidad de dinero, entre comillas, lo de mucho, pues depende de cuánto sea el proyecto, ¿no? Pero siempre es una cantidad importante en el presupuesto. Obviamente las partidas presupuestarias están siempre enfocadas a pues el pago al equipo técnico, los alquileres, los desplazamientos, la comida, es decir, la base de todo presupuesto es el rodaje, es lo que más nos va a costar. Muy poca gente a día de hoy, eso sí lo he notado, muy poca gente a día de hoy planifica el cuánto va a costar la preproducción. Es decir, que antes de rodar la gente está trabajando. Hay reuniones, y hay ensayos, y hay construcciones de decorado y una serie de cosas que eso cuesta dinero. Y muy poca gente está pensando en, bueno, y cuando esté terminada la película, porque la gente no cuenta con, oye, que las casas de talonaje cuestan un dinero, que las bandas sonoras bien hechas cuestan un dinero, que los sonidos bien mezclados cuestan un dinero. Ya no te cuento oye, y cuando termine, bueno, ¿a cuántos festivales vamos a ir? ¿A qué festivales vamos a ir? Hay una gran corriente, según yo lo entiendo, bueno, yo ruedo y ya luego miro a qué festivales voy. La realidad es que lo bueno sería que tú, mucho antes de ya el rodaje, tú ya te hubieses hecho quiero ir aquí, 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 aquí y aquí. Luego depende de muchos factores que puedas entrar o no puedas entrar. Pero tu planificación, que también en un timeline ya está hecha. Si ruedo en agosto, quiero ir a este festival en noviembre. Si ruedo en tal, quiero ir a este en septiembre, ¿verdad? Eso es, al final, no es ni más ni menos que mucho trabajo. Porque es hacer planificaciones de meses o años vista para tener una estructura de un proyecto, pero medida. Tú has estudiado en la New York Film Academy, ¿no? Sí. Se llama así, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal tu experiencia allí? Pues, a ver, ¿cómo decirte? Fue el mejor año de mi vida. Estudié el máster en la Escuela de Cine en Nueva York, pero lo fue básicamente porque si tú te imaginas a ti mismo rodando con cámara de 16 milímetros en las calles de Nueva York, hombre, pues eso es un escenario que parece como que el sueño hecho realidad, y lo fue. Es decir, fue un año genial en muchos aspectos, la gente que conocí, los proyectos que llevamos a cabo, la experiencia de estar rodando en las calles de Nueva York, comprobar las pocas barreras que te pone un estado como Nueva York para rodar en sitios tan complicados como hospitales, como ring de boxeos. Allí tienen una mentalidad que nosotros, honestamente, siento decirlo así, lo mismo me equivoco, pero nos ganan por goleada. Es decir, a día de hoy, para mí aquí, la idea de, oye, tengo un proyecto y necesito rodar durante 2 días en un hospital.
lo primero que te van a decir es, vale, pues construye el hospital, porque no te van a dejar meterte en ningún hospital para poder rodar. Nosotros en Estados Unidos, los hospitales de las ciudades más importantes tienen alas totalmente habilitadas, simple y llanamente, para que cuando haya una catástrofe natural, rollo un Katrina o algún tipo de tornado de tal, se pueda redistribuir a los pacientes. Pero cuando no se está utilizando, eso así, tienen departamentos de comunicación que lo ofrecen a rodajes. Entonces, tienen alas de hospitales literalmente a la disposición de los rodajes, pero con formularios hechos, es decir, formularios que tú rellenas de necesitas algún especialista médico que te aconseje, necesitas material quirúrgico, necesitas sangre artificial y tal. Entonces, es una serie de facilitación que me parece otro nivel. La escuela en sí per se, yo es que también llevo mucho tiempo haciendo cosas desde pequeño, entonces que te enseñen algo nuevo. La realización cinematográfica es una especie de ABC, es decir, no varía mucho de lo que como ruedas puedes rodar en Madrid como puedes rodar en Berlín, es básicamente lo mismo, lo que cambia es el lenguaje, pero al final los mecanismos son los mismos. Sí es verdad que lo que yo tuve acceso en la escuela de cine fue a la profesionalidad que hay en el mercado americano, porque te enseñan en base a tú vas a estudiar en esta escuela de cine porque vas a trabajar en esta industria. En esta industria se trabaja así. Y la división de departamentos, la funcionalidad de los sindicatos es algo tan, o sea, es una estructura tan rígida que en muchas situaciones tú dices, bueno, o sea, yo por ejemplo, tú estás dirigiendo algo, tú no te puedes ni acercar a tocar un trípode. O sea, tú tocas un trípode y tienes a los asistentes de cámara echándote la bronca a ti porque o sea, tú no puedes tocar un trípode. Porque si tocas un trípode estás haciendo su trabajo. Y tú al tuyo y ellos al suyo. Entonces, eso es una cosa que a mí o sea, fue un shock, porque estamos acostumbrados a que aquí rodamos entre 20 y 30 personas, pero hay una especie de diversificación laboral, ¿no? Es decir, todos hacemos un poquito de todo. Allí no. Muy bien. Finalmente, ¿qué opinas de ejemplos, por ejemplo, como Paco Cabezas, que, como bien sabrás, empezó dirigiendo cine aquí en España, ¿no? Carne de Neón, creo que eras, ¿vale? Primero empezó dirigiendo un corto que era Carne de Neón, después empezó a dirigir cine, después hizo la película Carne de Neón con Mario Casas, y esta película luego fue la que le brindó otros trabajos, como por ejemplo Tokarev, que fue básicamente fue Nicolas Cage, que tenía ese guión en su estudio porque su agente se lo había pasado y dijo, me mola el guión, me mola el personaje, pero necesito un director. Y vio, me parece, Carne de Neón en un festival o lo vio en algún sitio y dijo, este tío es el director de la película. Y a partir de ahí él ha acabado dirigiendo episodios de Penny Dreadful. En principio creo que solo iba a dirigir el piloto de la tercera temporada, pero al final ha acabado dirigiendo varios episodios, ¿no? Y sin embargo, sí, señor. Campanella también está trabajando dirigiendo episodios en Estados Unidos, ¿no? ¿De qué serie, por cierto? Ahora mismo está haciendo Colony, que es una serie que tiene a Josh Holloway y Sarah Wayne Collins como protagonistas. Muy bueno. Él dirigía episodios de House, por ejemplo. Pues, ¿qué opinas de este tipo de casos, por ejemplo? Directores que han empezado haciendo cosas más pequeñas, pero han acabado metiéndose en la industria yankee. O sea, ¿qué opinas? Yo creo que o sea, es la contestación perfecta a la primera pregunta que me hacías. Es decir, el camino lógico viene por ir a pasito, peldaño a peldaño, haciendo cosita en cosita, pero todos ellos tienen una cosa en común. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo de Paco que Carne de Neón era un cortometraje que estaba excepcionalmente hecho. Es decir, aparte de que era muy divertido de ver, y que recomiendo a todo el mundo que lo vea, tiene que estar online seguro, es un corto que estaba, pero realmente bien hecho. Claro, cuando tú algo lo haces muy bien, es muy raro que no te genere algo. En este caso él le generó posibilidades, le generó... hizo un largometraje antes de Carne de Neón, la película, que era Parecidos, que lo rodó en Argentina. Luego se vino, hizo Carne de Neón, que también la hizo en Latinoamérica, y eso le abrió otras puertas. Al final tienes que tener en cuenta que, por visionarlo de alguna manera, para Hollywood o para la industria americana, los talentos extranjeros son inversiones. Es decir, ellos ven a un director o a un actor
a alguien que llama muchísimo la atención y son los primeros en coger y decir, mira, 20 y vamos a tener reuniones. Es decir, o sea, un ejemplo de esto también podría ser Alejandro Amenábar, que nada más hacer Abre los ojos, empezó a tener, y te hablo de 1999, empezó a tener ofertas de todo tipo de Estados Unidos. Él siempre porque también es verdad que en Estados Unidos hay mucho cine, pero hay mucho cine muy malo. Es decir, hay muchas películas que son realmente para ni siquiera echarle un ojo. Entonces, los cantos de sirena llegan cuando tú las cosas las haces bien hechas. Es decir, cuando tu procedimiento viene por voy a hacer un corto, por este corto lo voy a hacer, pero como si fuese la trilogía del Señor de los Anillos. Voy a dedicarle el tiempo que sea necesario, voy a rodarlo de la mejor manera posible, con el mejor equipo posible, y voy a tener ya planificado qué es lo que quiero hacer con él. Cuando tú eres respetuoso con tu trabajo, normalmente eso te genera respeto por parte de los demás. En el caso de gente como Campanella, en el caso de gente como Paco Cabeza, en el caso pues Francisco Javier Gutiérrez también, es decir, una serie de directores cuyos trabajos pequeñitos estaban tan excepcionalmente hechos que le permitió hacer trabajos más grandes. Creo que para mí ese es el mecanismo de trabajo y creo que eso escasea a día de hoy. Pues Dani Zarandieta, muchísimas gracias, ha sido un placer entrevistarte para la guía del cineasta precario. Y bueno, ¿querrías decir unas últimas palabras para los suscriptores? Pues nada, que te sigan viendo y que te sigan escuchando y que a divertirse, pero sobre todo a respetar lo que hacemos. Es decir, a coger una cámara, pero siendo conscientes de que lo que estamos haciendo no es solamente un hobby, sino que es algo que queremos mantener como una profesión. Muy bueno. Pues si os ha gustado el vídeo a vosotros, pulgarcito hacia arriba, suscribíos a mi canal para más y nos vemos pronto en otro volumen de la guía del cineasta precario. Hasta luego. Hasta luego.